Hoy vamos a hablar sobre el tema sobre los principales agentes socializadores vinculados con la identidad de género. Bueno, Cris, ¿usted qué opina que es el principal agente en el tema? Yo digo que el principal de todos los temas socializadores es mayormente las redes sociales, ya que en un comienzo ese es el que más afectación tiene hacia los jóvenes de hoy en día, ya que tanto canales como noticias tenemos que se vayan a leer ni ver tanto directamente. Yo no opino lo mismo. Yo pienso que el principal agente socializador Ajá. con la identidad de género sería como el vínculo social de la persona, porque si uno se siente bien con el círculo social, con lo que se identifica, lo que sea, yo diría que ese sería el principal agente vinculador a la identidad de género. Es que en sí, en lo que usted dice en parte está correcto, pero es que el teléfono, al estar afectando más a los jóvenes, hace que estos, como ya dije, afecten más a las personas con una edad menor. Por ejemplo, hacia los jóvenes de mayormente 18 para abajo. Yo creo que eso es correcto, pero no del todo, porque digamos si la persona que se identifica tal y como es que sea, diría que se sentiría bien en un círculo social, digamos con su familia. Si sus padres lo aceptan, no creo que, bueno, puede ser que amigos o familiares o hasta parejas se sientan afectados por eso, pero yo diría si se siente bien esa persona vinculado con eso sería lo mejor de que le podría suceder a esa persona, porque de ahí lo están aceptando tal y como es él. Ok, ya. Bueno, ¿ustedes cómo creen que afecta a la familia como a la persona? Yo pienso que con los valores que le inculcan desde pequeño, digamos, si una persona le inculcan que tiene que ser tal y como le dijeron que tenía que ser desde pequeño sus padres, digamos, tus abuelos, digamos que él sería tal y como quieren que sean los padres, y si no sea así, se enojan y podría sacarlo hasta de la casa, como hay muchas historias iguales a eso. Entonces yo diría que eso sí. Sí, sí, sí. En una parte yo digo que la familia afecta más al que tiene más orden, ya que por lo general la familia dice, es que usted tiene que ser heterosexual, si no lo excluimos directamente de la familia. Mayormente eso pasa en las familias religiosas, tanto cristianas como católicas, como judías, etc. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que sería Arabia y todos esos tipos de países con una religión bastante complicada. Cierto, en los países islámicos son personas que son con una cultura muy cerrada. El hombre tiene que cumplir su labor como proveedor y la mujer tiene que cumplir su papel como madre. Sí. ¿Y cómo cree que afectan como ahí, como en el colegio, escuelas, X o Y, no sé? Digamos como los profesores. Los profesores influyen mucho, ya que es lo que le dicen las profesores normalmente tiene que ser lo correcto. Por lo tanto, si un profesor le dice que eso no es correcto, no creo que se sienta cómodo al hablarlo, digamos, en su clase o en su círculo social, porque diría que algo está mal porque el profesor lo dice, o digamos sus compañeritos, alguien que es influyente en ese tipo de círculo social. Yo digo que una parte afecta más a las relaciones con los amigos o compañeros que él tiene, tanto hablando con los profesores como los amigos, afectaría una relación, ya que, para así decirlo, se saldría lo que se dice normal en todas las personas, ya que al estar en una relación homosexual o lésbica, por así decirlo, sería bastante extraño y causaría tanto confusión como extrañeza a las demás personas. Por eso sucede en países en el que la libertad de la persona es más que el vínculo social con el que tiene, por lo tanto, su única círculo social que influye mucho son sus padres y sus amigos, pero en países, digamos, como que no son tan libres en tipo, digamos, que se tienen que apoyar mutuamente, digamos, hay como más restricción, son como más estrictos en esa manera.
Ok. ¿Y los amigos? O sea, como que los amigos, ¿cómo le influyen ahí? Digamos, apartándolo de los vínculos sociales. Si digamos, un amigo, digamos, no se siente como es su amigo, normalmente lo que va a hacer es excluirlo y por lo tanto él mismo se va a sentir bien. En una parte está correcto lo que está diciendo, pero es que también hay algunas personas las cuales podrían ser de esa comunidad y no podrían decirlo por el miedo que esos causan al estar chocando con las amistades, con la familia y con los estudios, ya que al estar en una situación podría estresar mucho a la persona y de tanto alejar a los compañeros y en parte intentar, bueno, es por eso es lo que se frustrar. Realmente. Ok. Y ya no sé qué decir. ¿Cómo cree que afecta la política como en el tema? Yo diría que yo he visto unos países en África que, digamos, dicen patria, familia y, digamos, salud, porque, digamos, la familia no puede ser más de, digamos, un hombre y una mujer porque no se declara una familia, y más en países que son muy estrictos de esa manera. Por lo tanto, yo diría que en países así afectaría mucho la política porque afecta la manera de pensar de los adultos, que son los que más consumen este tipo de información. Porque dicen que lo que dice esa persona que yo admiro es lo que tiene que ser verdad. Y ese fanatismo que tienen muchas personas no las deja ver a través de los prejuicios. Yo opino que en sí, usted creo que está muy correcto, ya que mayormente en otros países como, bueno, o regiones que hay directamente como Europa, ya se están formalizando esos tipos de relaciones, tanto homosexuales como lésbicas, como trans y todas esas cosas. Mayormente sería en España o alrededores, también creo que en Francia, pero también hay otros países los cuales, como ya dije, están como prohibiendo esos tipos de relaciones. Por ejemplo, tenemos a todo lo que tenga que ver con la comunidad china y con religiones algo tanto estrictas ante esas religiones. Yo también me refiero a eso porque, digamos, en África es muy estricto de esa manera porque si un hombre no provee, ¿quién va a proveer? Por lo tanto, ellos tienen que fijarse en quién tiene que ser el proveedor de esa familia. Y digamos, si una persona que tiene que ser proveedor no se comporta de tal manera, mira que no es eficiente en esa manera, de esa forma. Entonces yo diría que por eso sería más afectado, digamos, en países que tienen un tipo de problema político, porque en Europa es la zona más, digamos, más avanzada en lo que es humanidad, en lo que se respecte a eso. Por lo tanto, yo diría que esa es la diferencia entre los países estrictos que necesitan sí o sí una persona que provea y en otros que ya no es tan necesario ya que ya tienen maneras de proveerse a sí mismos. Y es que en una parte, eso que estaba diciendo, lo de África está correcto, pero es que hablando de otros países como China y como los países con religiones estrictas, esos tienen una capacidad tanto ciudadana como con mejoras a otros países. Está, por ejemplo, China, que directamente tienen mejores cosas que nosotros, directamente es otro mundo, por así decirlo. Yo diría que porque el modelo chino, básicamente China explotó como una potencia hace no mucho de un siglo, que es diferente que las potencias europeas que ellos llevan de una manera estable desde hace mucho. La potencia china se levantó gracias a su presidente que dejó que hubiera un libre comercio en su país y comenzó a hacer que todas las personas trabajaran en un sector más tecnológico y no tan agricultor. Bueno, en sí esto está bien, pero es que en realidad también está en parte lo que es que en China hace un siglo haya sucedido todo eso que digo, pero es que otra cosa es estar en el presente, más que además China no está siendo afectada por nada, está muy estable, y además si se le da la gana pueden hacer esos tipos de relaciones legales, pero es que no tienen
ninguna cosa la cual les prohíba hacer eso. Mayormente, indirectamente, es la religión que puede causar eso. Es cierto, yo he visto como en Corea que son muy estrictos de esa manera y en Japón, pero yo diría que son más como dice el ejemplo de China, países que son recientemente potencia. Como digamos, en Europa eran muy estrictos, digamos, de una manera tan radical que yo creo que comenzaron a liberarse un poco más y a ser más permisivos con eso, porque digamos en Asia bueno, en Asia en general o en África, en cualquiera de esas partes, influiría más que sí, no eran tan estrictos, podría decirse, porque en Europa eran demasiado extremistas con personas así, digamos, las castigaban como en Alemania, bueno, en la Segunda Guerra Mundial o antes de eso. Ok, ya entonces. Gracias. Gracias por ver. Gracias.